Tiene la palabra el asambleísta Abel Ávila. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, compañeros asambleístas, en el marco de la flexibilización laboral, históricamente los trabajadores y los obreros de nuestro Ecuador fueron condenados con salarios de miseria, y en esa histórica etapa de la flexibilización laboral implantada por el gobierno de la izquierda democrática, se llegó inclusive a congelar los salarios, por un lado, mientras por otro lado, obviamente, habían los incrementos salariales de sueldos y dietas de magistrados y de funcionarios de las entidades llamadas autónomas del Estado, pero que en algunos casos recibían plata del Estado ecuatoriano. Históricamente podríamos decir que hubieron modestos incrementos salariales, algunos centavos y a veces hasta algunos dólares al salario básico o al salario de los trabajadores y obreros del sector productivo del país. Pero resulta ser que estos salarios, estos tenues y pequeños incrementos salariales, se produjeron producto de la lucha, de la pelea, de la acción y de la intensa manifestación de trabajadores de los pueblos del Ecuador, de los sectores de los maestros, etcétera, que lograron estos incrementos mediante esa acción. Y pese a eso, en los momentos actuales, y hasta ahora, hay algunas diferencias que son bastante abismales. Hay diferencias que llegan hasta de 25-1 entre los salarios que ganan quienes hacen una actividad y quienes hacen otra actividad en el mismo sector público. Ejemplos: en algunos municipios los salarios promedios de un obrero o trabajador es de $400, mientras un jefe departamental recibe $4.000. Un obrero en Pacifictel recibe alrededor de $600 de promedio, pero un jefe departamental puede llegar hasta en el caso de $6.000. Es decir, estas diferencias de cómo los trabajadores, los obreros de este país tuvieron que luchar, pelear agitadamente para en esa etapa de la flexibilización y de la etapa neoliberal alcanzar tenues incrementos con aumentos de centavos o dólares, resulta ser que no cambiaron esa correlación salarial. Pero sin embargo de aquello, el mandato 02 sí dio y da una visión de que lo que queremos en este país es acortar esa brecha y variar esa gran diferencia que antes eran hasta de 400. Ahora estamos alrededor de 25-1 y me parece que es importante esto. Cuando nosotros trabajábamos en el mandato 02, el bloque del MPD planteaba que así, de la misma manera como le estábamos poniendo un techo a los salarios en el sector público, que le pongamos un piso y que le permitamos que los trabajadores y los obreros de este país tengan un salario que se acerque a la canasta básica. En otras palabras, que les permita por lo menos, mediante su trabajo y sudor, comer lo que en el mercado se vende a través de la canasta básica. Nos dijeron en aquel entonces que no fijábamos salario. Ahora algunos pueden decir que esta asamblea tampoco puede fijar salario, pero en los hechos que estamos haciendo, en los hechos que estamos realizando, por eso sí me parece que tenemos que insistir en este momento, a pesar de que la transitoria 25ª plantea y así aprobada, no solo por nosotros, sino por el pueblo del Ecuador, el incremento de los salarios que se vaya ajustando a la canasta básica. Yo sí creo que tenemos que poner ahora, a propósito de esto, que se inicie a partir del 2009 con un 75% del sueldo básico, que signifique entonces de pronto poner ese porcentaje para ponerle, decíamos, un piso del salario básico unificado, acercándola a la canasta básica. Por otro lado, también me parece, compañeros asambleístas, que efectivamente yo creo que a futuro
puede ser que nos arrepintamos incluso si le dejamos la discrecionalidad para que el presidente de la República del Ecuador fije cargos, modalidades, plazos y montos. En esto yo creo que a futuro podríamos estar dejándole la puerta abierta para que otro presidente u otro funcionario pueda, a propósito de esto, regresar a la historia del pasado, es decir, a los privilegios de esos latisueldos que en el sector público han sido abuso y que por eso hicimos el mandato 02. Me parece entonces que es necesario que se fije también un techo y que creo que hay que mantener el techo de los 25 más los 15 salarios básicos unificados con las excepciones. Porque en este país creo que quien recibe como salario $8.000 puede vivir modestamente. Yo no creo que haya en este país, en el sector público, alguien que venga a trabajar y que necesite gastar o ganar más de $8.000, como así se lo ha planteado en el mandato 02. Yo creo que quiero compartir también, señor presidente, que efectivamente hay una preocupación por parte de algún sector de obreros y trabajadores, en el sentido que es verdad, necesitamos hacer algunas leyes que nos permitan interpretar los mandatos, y esto es correcto, estamos de acuerdo con esto, pero ojalá y esperemos que a través de este mecanismo podamos interpretar otros mandatos, porque el famoso mandato de la tercerización que terminaba con esa forma de precarizar el trabajo, no se han cumplido, compañeros, no se vienen cumpliendo y tenemos que también pensar en eso, porque los obreros nos han indicado que cuidado se pretenda sustituir vía leyes orgánicas los espíritus de los mandatos ya aprobados en la Asamblea Nacional Constituyente y obviamente vía ley orgánica se pueda tirar abajo estos alcances y avances que hemos realizado con los mandatos. Decía el ejemplo del 08, ya que se han movilizado los trabajadores planteando que el ministro de Trabajo ha hecho un reglamento para la revisión de los contratos colectivos que viene lesionando a ciertos sectores de los trabajadores del país. Estamos de acuerdo, compañeros, con los privilegios, pero hay que definir bien qué es privilegio y qué no es privilegio en una contratación colectiva, porque es un derecho laboral no solo del país, sino internacionalmente. Por lo demás, compañeros asambleístas, nos parece que lo que tiene que ver con el seguir haciendo esfuerzos para terminar con estas inequidades y permitir entonces que hayan salarios que le permitan al obrero, al trabajador, por lo menos llevar el pan del alimento diario a su casa, a su familia, a sus hijos, tenemos que impulsarlo desde acá y obviamente terminar con esas inequidades y cuidado, obviamente, dejemos la puerta abierta para que sobre pretexto de estos elementos pueda a futuro alguien ponerse un latisueldo a diferencia de lo que nosotros hemos planteado en el mandato 02. Esos son mis planteamientos, señor presidente, y vamos a hacerlo por escrito como así lo tenemos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, asambleísta.